Francisco a Diario, un camino de hermanos. Hola, hola, hola. Aquí estamos esperándolos para una nueva edición de Francisco a Diario. ¿Cómo te va, Ceci? Bien, muy contentos por renovar la apuesta, por encontrarnos y por compartir todo el material que tenemos para hoy. Material en el cual nos encontramos con las palabras, con los gestos, con las acciones del Papa Francisco que nos ayudan a construir cada día una comunidad de hermanos. Palabras, gestos que se hacen mensaje, que llegan a ustedes a través de los distintos canales de cable, también a través de la señal de Radio María Argentina y a través de nuestro canal de YouTube. Estos son los temas que tenemos para proponerles en la edición de hoy. Viaje apostólico a Grecia y a Chipre. La Santa Sede oficializó el viaje del Papa a estas dos naciones del Mediterráneo. Ambas visitas apostólicas se concretarán entre el 2 y el 6 de diciembre próximo. Francisco pidió promover una educación de la fraternidad. En su cuenta de Twitter, el Papa Francisco aseguró que una educación de fraternidad es el camino para terminar con el odio que ocasiona el antisemitismo. El Papa canonizará a Charles de Foucauld. Charles de Foucauld, el sacerdote francés conocido como Maestro del Desierto, será canonizado en mayo de 2022. Junto a él serán elevados a los altares 6 nuevos santos. Quédate con nosotros porque hay mucho más en Francisco a Diario. El Papa Francisco dio por finalizada su catequesis sobre las cartas de San Pablo a los Gálatas. En este caso, el Papa Francisco destacó la figura del apóstol Pablo, su fascinante camino, y nos invitó y nos llamó a todos los cristianos a que no nos cansemos nunca a la hora de hacer el bien. El Papa Francisco concluyó su serie de catequesis sobre la carta de San Pablo a los Gálatas, pronunciada en la audiencia general que se llevó a cabo en el aula Pablo VI del Vaticano. El Papa sostuvo que en este camino exigente pero fascinante, el apóstol nos recuerda que no podemos permitirnos ningún cansancio en hacer el bien. Debemos confiar que el Espíritu siempre viene a ayudar en nuestra debilidad y nos concede el apoyo que necesitamos. Por esta razón, Francisco exhortó a que aprendamos a invocar más a menudo al Espíritu Santo. Queridos hermanos y hermanas, hoy concluimos la catequesis sobre la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. En ellas lo hemos visto como evangelizador, como teólogo y como pastor, que sabe escuchar la palabra de Dios, incluso en el silencio de las obras que Jesús cumple. Con intuiciones muy originales nos ha presentado la fe en Cristo no como algo que nos apacigua y aplaca, sino como un revulsivo que nos llama como comunidad a abandonar el pecado para seguir la vida del Evangelio. De esta enseñanza del apóstol nace el entusiasmo que nos lleva a abrazar el camino de la libertad bajo la guía del Espíritu. Pero ante las dificultades puede surgir también un cansancio que frene ese entusiasmo y nos hace sentir como los discípulos que estaban en la barca aquella noche de la tormenta, mientras el Señor dormía y parecía no importarle el peligro. En esos momentos tenemos que avivar nuestra fe, despertar a Jesús que duerme en nuestro corazón y escuchar su voz que nos habla. El Señor ve más allá de la tormenta, y a través de su mirada serena podemos contemplar el panorama de forma distinta. Ahora les contamos que la Red Mundial de Oración por el Papa ha presentado oficialmente en el Vaticano la app Click to Pray 2.0. En realidad, Ceci, es una actualización de la plataforma de internet para poder rezar con el Papa. Especialmente fue creada allí por el año 2016 como un modo de ayudar a rezar por las intenciones del Santo Padre y también por la misión de la Iglesia y por los desafíos de la sociedad. La app quiere ser una herramienta para ayudar a los católicos a implicarse activamente en el proceso sinodal que acaba de comenzar. La aplicación Click to Pray 2.0 permite seguir la cuenta oficial del Papa Francisco para estar al tanto de sus intenciones de oración de cada mes. Además, esta última versión incluye una escuela de oración con consejos y recursos para enriquecer la propia oración. Y también es posible diseñar una agenda de oración personalizada.
Esta nueva aplicación ya ha llegado a más de 2,5 millones de personas en todo el mundo. Está disponible en 7 idiomas y puede descargarse gratuitamente en las principales plataformas. Sobre este nuevo recurso de evangelización, esto decía el padre Lucio Ruiz, secretario miembro del Dicasterio para la Comunicación. Es tan inteligente y creativo hacer este proceso también en los medios digitales para que todos en distintos momentos de la jornada, en distintas lenguas, en distintos lugares del mundo, en una manera simple y fácil para el usuario, pueda sumarse a la oración y sentirse parte intrínseca, estar en el núcleo de un proceso sinodal. La oficina de prensa de la Santa Sede confirmó la voluntad expresada por el Papa Francisco de viajar a Chipre y a Grecia por invitación de las autoridades civiles y eclesiásticas. También se presentaron las descripciones de los logotipos pertenecientes a estas dos etapas del viaje que se llevará a cabo en diciembre próximo. Primero Chipre y luego Grecia. La oficina de prensa de la Santa Sede confirmó las fechas y etapas del próximo viaje apostólico del Papa Francisco, el 35º desde el inicio de su pontificado. Por invitación de las autoridades civiles y eclesiásticas locales, del 2 al 4 de diciembre, Francisco estará por primera vez en Chipre, donde visitará la ciudad de Nicosia. De allí se trasladará a Grecia, donde permanecerá del 4 al 6 de diciembre. Están previstas 2 visitas, a Atenas, donde la última presencia de un pontífice se remonta a 2001 con Juan Pablo II, y luego a la isla de Lesbos, donde Francisco ya estuvo en 2016. El programa se dará a conocer en los próximos días. Nos encanta poder entrar en contacto con cada uno de ustedes, por eso les ofrecemos nuestras redes sociales para que nos comuniquemos. Instagram, Twitter, Facebook, nos podés encontrar siempre como Radio María Argentina y también nuestra página web y nuestro canal de YouTube. Nosotros continuamos de esta manera en Francisco Diario. El Papa Francisco expresó su solidaridad con el primer ministro de Irak, Mustafa al-Kadhimi, quien resultó ileso en un atentado contra su casa en la zona verde de Bagdad. El edificio fue alcanzado por un dron explosivo que causó heridas a varios guardaespaldas del jefe de gobierno, al que Francisco envió un telegrama firmado por el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin. Tras el ataque a su residencia en Bagdad, dice el texto, el Papa desea asegurar su cercanía en la oración y expresar una vez más su confianza en que, con la bendición de Dios, el pueblo iraquí pueda seguir con sabiduría y decisión el camino de la paz a través del diálogo y la solidaridad fraterna. En reiteradas oportunidades, el Papa Francisco ha realizado su pedido de paz para Irak. Es más, durante su viaje a ese país, esta exhortación fue una constante en sus discursos. Uno de sus discursos más relevantes de este viaje apostólico realizado en marzo pasado fue el brindado por el Santo Padre durante un encuentro interreligioso y por eso los invitamos a recordar un fragmento. Desde este lugar que es fuente de fe, desde la tierra de nuestro padre Abraham, afirmamos que Dios es misericordioso y que la ofensa más blasfema es profanar su nombre, odiando al hermano. Hostilidad, extremismo y violencia no nacen de un espíritu religioso, son traiciones a la religión. Y nosotros creyentes no podemos callar cuando el terrorismo abusa de la religión. Es más, nos corresponde a nosotros resolver con claridad los malentendidos. No permitamos que la luz del cielo se ofusque con las nubes del odio.
El primer ministro de la India, Narendra Modi, visitó al Papa Francisco en el Vaticano y se convirtió así en el quinto primer ministro en visitar a un pontífice. Esto trajo muchas expectativas, especialmente en las comunidades cristianas de la India, donde la libertad religiosa cada vez pierde más terreno, especialmente desde el año 2014 en que Modi llegó al poder. El primer ministro indio, Narendra Modi, invitó al Papa Francisco a visitar su país durante una reunión de 55 minutos que tuvieron en el Vaticano y que significó un acercamiento entre los dos líderes tras la negativa de India a que el pontífice hiciera un viaje oficial en 2017. Modi afirmó a través de Twitter que trató un amplio rango de temas con el pontífice tras el encuentro de casi una hora en la biblioteca privada del Palacio Apostólico del Vaticano. En 2017, el Vaticano buscó incluir a India en la gira del Papa por Bangladesh y Myanmar, pero el gobierno de Modi no formalizó la invitación necesaria para que el pontífice pudiera llegar al país. Modi, que gobierna desde 2014 en base a una coalición que incluye a grupos de nacionalismo hindú, es el primer líder indio en llegar al Vaticano en más de 20 años. La presencia y defensa de los cristianos en India es otro de los temas que enmarcó la reunión de este sábado. El marco político-religioso de la visita es importante en un país en el que hay unos 30 millones de cristianos, entre sus cerca de 1.300 millones de habitantes, y en donde la libertad religiosa no está del todo garantizada. La esperanza de esta reunión es que el Papa pueda fomentar una cultura de diálogo con el primer ministro Modi. Se trata de alentar este diálogo entre grupos religiosos y ayudar al primer ministro y a India a entender que los cristianos y otras minorías religiosas son totalmente indias. Los hindúes extremistas ven este encuentro del primer ministro Modi y del Papa como un apaciguamiento de las minorías religiosas. Por eso preocupa que pueda desencadenar más controles en India por parte de nacionalistas hindúes y más violencia contra minorías. Son leyes solicitadas básicamente por grupos nacionalistas hindúes, que temen que los hindúes o el carácter hindú de la India se vea asediado por el crecimiento de los grupos competidores, y por eso estas leyes afectan de forma desproporcionada a las minorías religiosas en los estados donde se encuentran. Los cristianos y los musulmanes son los principales afectados por estas leyes. A través de su cuenta de Twitter, el Papa Francisco pidió impulsar una educación por la fraternidad para evitar los brotes del odio por las cuestiones religiosas o étnicas. El Santo Padre hizo referencia puntualmente al antisemitismo, sentimiento que aún está presente en Europa y que ocasiona enfrentamientos que cuestan la vida. El Papa Francisco alentó a promover una educación de fraternidad para evitar los brotes de odio, como la amenaza del antisemitismo. En un mensaje a través de su cuenta oficial en Twitter, el Santo Padre dijo que el antisemitismo todavía serpentea en Europa y que en otros lugares es una mecha que hay que apagar. Comprometámonos a promover juntos una educación para la fraternidad, para que los brotes de odio que quieran destruirla no prevalezcan. La amenaza del antisemitismo, que todavía serpentea en Europa y en otros lugares, es una mecha que hay que apagar, escribió el Papa. Francisco ha condenado el antisemitismo en numerosas ocasiones. Una de ellas fue durante una entrevista concedida al periodista israelí Enrique Zinerman. La segunda, el antisemitismo. No sabría explicar por qué se da, ¿no? Pero es verdad lo que usted dice. Está muy unido a, en general, no es una regla fija, pero muy unido a las derechas, ¿no? O sea, generalmente el antisemitismo anida mejor en corrientes políticas de derecha que de izquierda, ¿no? Eso es lo que quiero decir, ¿no? Cuando digo que está muy unido. Pero no terminó. Incluso tenemos personas negacionistas del Holocausto. Hoy es una locura.
Los invitamos también a que ustedes puedan sumarse, participar, contarnos los ecos de lo que va siendo la información compartida en el día de hoy y en cada semana a través de las distintas redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Y también los invitamos a visitar nuestro canal de YouTube para disfrutar también las ediciones de Francisco a Diario. Vamos a una pausa y ya regresamos con más información. Francisco, Papa da Paz. Francisco, o amor de Cristo nos traz. El Papa Francisco canonizará el próximo 15 de mayo del año 2022, el año que viene, a 7 nuevos beatos, entre ellos a Charles de Foucauld, sacerdote, misionero. Él nació en el año 1858 y fue asesinado en Argelia el 1 de diciembre del año 1916. Un gran legado el que nos deja Charles de Foucauld. La ceremonia de canonización se llevará a cabo en el Vaticano y junto al beato Charles de Foucauld serán canonizados un beato laico mártir, 2 beatas fundadoras y 3 beatos fundadores. Del carisma de Charles de Foucauld surgieron 10 congregaciones religiosas y 8 asociaciones de vida espiritual. Foucauld fue asesinado en 1916 por una banda de forajidos en la puerta de su ermita, en el Sahara argelino. Tras su muerte, pronto se estableció una verdadera devoción en torno a su figura. El 13 de noviembre del año 2005 fue proclamado beato por Benedicto XVI. Para el proceso de la canonización, los postuladores de la causa presentaron a la congregación para su examen el caso de un joven que tras una caída gravísima desde lo alto de 15 metros, de forma inexplicable, desde el punto de vista médico no sufrió ningún tipo de lesión. Padre mío, me abandono a ti. Haz de mí lo que quieras. Cualquier cosa que hagas de mí, te lo agradezco. Estoy listo para todo, acepto todo, de tal manera que tu voluntad se haga en mí y en todas las criaturas. No deseo nada más, Dios mío. Llegando al final de esta edición, siempre, Cristian, hacemos el ejercicio de algunos ítems que nos ayuden a modo de conclusión y de envío también a cada uno en el lugar del servicio, de vida y de vínculos también. Nos vamos a detener en lo que hace el corazón de este programa, que tiene que ver con este camino de la fraternidad al que nos invita Francisco. Y en una de las notas resaltábamos esto, promover una educación que esté al servicio de la fraternidad, sobre todo teniendo en cuenta estos brotes de odio que en los que el Papa hacía foco y que nos invitaba como a ir más allá, a generar nuevos lazos y nuevos vínculos desde una educación que parta desde las bases también. Y es lo que el Papa dice, pero también es lo que él hace en esta cercanía con el primer ministro de Irak ante este atentado que ha sufrido, en la cercanía, en el diálogo con el primer ministro también de la India, Narendra Modi, donde se da muy dificultosa la libertad religiosa. El Papa no solamente promueve, pide que se promueva, sino que él da el primer paso dando el ejemplo. Y también nos invita a no cansarnos nunca de hacer el bien. Citando al apóstol Pablo, ojalá que nosotros también podamos tomarnos de esta invitación y poner todas las fuerzas al servicio. Una semana para continuar trabajando y que vaya dando vuelta en el corazón todo esto que el Papa Francisco nos ha dejado. Nosotros los esperamos, por supuesto, aquí en Francisco a Diario la próxima semana. Un verdadero camino de hermanos.